Hola mis amigos, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular porque lo traemos a Yaman en la voz con la canción ¿Qué puede ser el amor? Vamos a ver una de sus primeras presentaciones, desde ya me la mostraron en Twitch y yo dije lo tengo que analizar más profundamente en el canal, así que hoy se los traigo Yaman en una de sus primeras presentaciones. Le pedimos al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Vamos a ver. Primero destacar, chicos, por favor, la banda, lo que es lo instrumental. Un instrumental en donde te puedes destacar mucho vocalmente. Come to me now. Oh. I wanna be best friend for all of time. I wanna be the tissue for your tears. Está jugando mucho con la compresión y con una voz muy libre, eso también tiene mucho él. Tiene esta capacidad de poder hacer estas dos cosas que genera mucho contraste también, de poder aplicar compresión con el tema de las cuerdas vocales falsas y etcétera, que hace que ese sonido suene como rasposo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan comprender, y después liberar ese sonido y poder hacer un sonido mucho más claro y más limpio. Se va mucho al twang también. ¡Oh, Dios! No puedo creer. No puedo creer estas notas que está haciendo. También es una voz mixta, ¿sí? Es una voz mixta que conjuga un poco lo que es la voz de cabeza con la voz de pecho, ¿sí? O sea, para decirlo de cierta forma. Una voz muy aguda con potencia. ¡Wow! Dios mío, Dios mío. Oh, y tiene muy buenos graves, muy buenos graves. Lo que él tiene mucho es que puede conectar muy bien con sus graves, pero a su vez también por momentos usa como esta nasalidad, como la resonancia más alta si se quiere, para que no pierda brillo tampoco. Entonces hace también como un lindo color que conecta muy bien, ¿sí? Con lo que viene haciendo, con el color anterior. Tiene como coherencia, como un hilo conductor en lo vocal. Oh. ¿Ves? Oh. Fíjate cómo logra conectar la voz de cabeza con la voz de pecho. Es mucho más difícil bajar de esa voz que llegar a esa voz. La transición de ir a la voz de cabeza, a esa voz tan aguda, ¿sí? Y con cuerpo, es mucho más fácil que volver a la voz de pecho. Es una cuestión muscular. Ahí está. Desconexión. ¡Pelaya! Te amo. ¡Dios mío! Mira, junto con el video anterior que hicimos de él, que pasó por un montón de cosas vocales increíbles, junto con ese video, este video es el más completo que yo he visto hasta el momento, que
a nivel vocal, ¿entendés? A nivel vocal, este video esta presentación en realidad es maravillosa, es muy rica y muy compleja, hay que estar muy preparado para hacer esto. También se nota un gran cambio, y ahora les voy a decir por qué. Oh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo instrumental es impecable, es impecable. Mira, 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 mira. No hay esfuerzo, no hay constricción. Oh. ¿Cómo juega con el laringe? Es maravilloso. Hace un juego con la laringe que es bajarla y subirla. En realidad la laringe tiene que estar siempre como muy libre, como poder bailar, ¿me entendés? Para poder generar estos sonidos y que no haya alguna tensión. Cuando vos clavás la laringe, cuando se traba así, lo que pasa... Mira, es imposible, la laringe tiene que estar libre. Tiene que estar floja para poder hacer estos sonidos y no morir en el intento. Básicamente es eso. La diferencia que yo estoy notando con el Shaman más actual es que tiene tal vez un poco más afianzado el cuerpo en la zona media y grave. Tiene mucho más cuerpo la voz hoy en día, que por lo menos en esta presentación. No estoy diciendo que en este momento que en esta época en realidad no haya podido tener ese sonido, pero lo que estoy notando yo es esa diferencia. ¿Sí? Acá está agarrado un poco más de la altura, ¿sí? Está agarrado un poco más de un sonido más liviano. A eso voy. Y hoy en día, lo que yo estoy notando de las presentaciones de hoy en día es que tiene mucho más cuerpo en la voz en la zona media y en la zona grave. La agilidad. Oh, por favor, agarrado mucho más de las vocales para que todo suene mucho más ligado, no se traba tanto en las consonantes. Muchas cosas para poder analizar de esto, la verdad. Eso que yo estoy diciendo de las vocales es una forma que existe para poder tener como una voz mucho más ligada y más melodiosa, si se quiere. No se traba tanto en las consonantes, como que no es tan rítmico, ¿sí? Lo que está haciendo, para decirlo de cierta forma. Las vocales le dan como esa sensación de bien masticado o de algo bastante más rítmico. Esto es mucho más melodioso, ¿sí? Esta presentación por lo menos tiene esa particularidad también, y que es muy compleja a nivel vocal, chicos. La musculatura es una babita, por suerte, o sea, está como súper relajado. Cuando hay tensión en los músculos no se pueden hacer todas estas cosas. Por eso también hablo de que tiene un sostén muscular muy bien resuelto a nivel faja abdominal y etcétera. Un montón de cosas que podríamos hablar sobre esta presentación, pero si no el video se hace eterno. Si quieren que hagamos otra presentación de él, algo que también tenga así como mucha riqueza a nivel vocal, me lo dejan en los comentarios, me dejan ese link y lo vamos a estar analizando en este canal, que yo sé que les gusta muchísimo que analicemos a Shaman. Si quieren más videos así o de otros cantantes rusos, me lo dejan en los comentarios, se suscriben a este canal si quieren eso, le ponen me gusta a este video para que algoritmos. Y ahora sí, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.